Acaba de terminar la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos, en lo que ha sido el regreso de justamente la Fórmula 1 tras el parón de verano, la clasificación para la carrera sprint, fin de semana al sprint, en el cual ha sido un fin de semana complicado, ¿no? Que hemos visto pocas prácticas, pista húmeda, hemos visto varios errores, pilotos al límites y equipos con novedades. Así que vamos a analizar un poquito lo que dejó esta primera clasificación del fin de semana. Recordemos que mañana tenemos sprint y después la clasificación principal, así que vamos a analizar un poquito todo lo que hay detrás. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes de nada. Y comenzamos con la Q1, en la cual teníamos al prácticamente los mismos de siempre eliminados, los dos Aston Martin y los dos Cadillac, aunque como vimos en Hungría, Alonso había podido pasar, pero la verdad que para Aston Martin no ha sido el mejor inicio. Voy a hablar un poquito de Cadillac, ya que tenemos 20 y 21 a Bottas y Pérez, un equipo que como sabemos sigue complicado, sigue luchando, por lo menos se lo ve un poquito más competitivo este fin de semana comparado con Hungría, comparado con Aston Martin. Entonces en eso es positivo porque las diferencias, bueno, vemos ahí de Bottas con Stroll son 80 milésimas. Obviamente Alonso no pudo hacer una buena clasificación, tuvo problemas en el coche, pero Cadillac por lo menos no estuvo tan cortado como sí se lo vio en Hungría. Veremos a medida que avance el fin de semana cómo va eso para el equipo norteamericano. Valtteri Bottas superando a Sergio Pérez. Después, Aston Martin, como veíamos ahí en la imagen, Alonso en su primer intento bloqueó muchísimo lo que fue la primera curva, dejando cuadrado el neumático. Y además sufrió mucho con un problema, un fallo en el alerón trasero que se vio que no se le abrió, ¿no? En su vuelta, lo cual le hizo perder. Vemos la diferencia con Stroll, es bastante, ¿no? Son más de 7 décimas, lo cual no es normal esa diferencia entre ambos pilotos. Perdón, más de 6 décimas. Y un Aston Martin que se esperaba, bueno, está con la mejora del motor. Se fue hablando de que la mejora eran 50 caballos, después bajó a 30, ahora se habla de que 15, que no lo pueden exigir al máximo. Alonso por la radio reportó que había muchas vibraciones con el coche, probablemente ya tenía un poco que ver con que no se abrió el alerón y eso aplastaba más la parte trasera del coche y probablemente iba rozando un poco más. Se ve mucho que rozan en la peraltada porque ya no se hace con todo el alerón plano o abierto como se hacía el año pasado, sino que una vez que termina la peraltada entra en la recta, ahí se abre el modo recta. Así que, bueno, inicio complicado para un Aston Martin que veremos cómo va afinando. Recordemos que en los próximos grandes premios esperan mejoras, así que lo importante acá era colocar el motor nuevo que funcionase. De momento, por lo que están informando, no lo van a poder exigir al máximo. Tampoco va a marcar una gran diferencia en el circuito. Después ya veremos en Monza. Pero Stroll supera a su compañero de equipo quedando ahí en la 19ª posición, lo que igual te indica que por ahí Alonso podría haber estado un poquito más adelante, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre los dos. Equipo Williams, tenemos a Sainz en la 18ª posición, a Albon en la 16ª. Sainz renovado, Albon renovado. La verdad que, bueno, el equipo Williams, que es esto, no va a haber mucho cambio para el resto del año. Ya lo dijo Sainz, que se da por vencido, que, bueno, va a hacer sufrir los fines de semana que hay. Albon que se pudo meter, superando a su compañero de equipo, se pudo meter a la quali 2, quedando en la 16ª posición, pero bastante lejos del resto, lo vimos a 4 décimas de Esteban Ocon. La diferencia entre los dos pilotos de Williams fueron eh, prácticamente 120 milésimas a favor de, no, un poquito más, 140 milésimas a favor de Alexander Albon, que pasó quali 1 por delante de Colapinto en la 15ª posición, y Sainz que no pudo completar una buena vuelta, lo cual lo deja al equipo Williams, creo yo, sigue siendo el equipo, el noveno equipo, ¿no? Por delante de Aston Martin y Cadillac, pero veremos a medida que avanza en cuanto al desarrollo de los demás, sobre todo Aston Martin creo que lo puede llegar a superar a medida que avancemos la temporada. El equipo Blanc que ya está destinado los recursos para la próxima temporada, un circuito que le cuesta mucho, ¿no? Así que no hay mucho más que hablar de este equipo. La verdad que Alexander Albon metiéndose a Quali 2 es, creo, algo positivo. El último eliminado de la Quali 1 fue Oli Berman con su compañero Esteban Ocon en la 15ª posición. Haas, otro equipo también que está complicado, que ha ido decayendo a medida que inició la temporada. Y vimos a un Oli Berman que no hizo una buena clasificación, lo superó por una buena diferencia, 2 décimas y media. Su compañero de equipo Ocon, que terminó 14º, la Quali 1 contra 17º de Oli Berman. Un equipo Haas que sigue en complicaciones, un Esteban Ocon que se está jugando su futuro, después terminó 15º en la Q2, quedando a más de 2 décimas y media de Nico Hülkenberg, 4 décimas por delante de Alexander Albon, así que no había mucho más para el equipo norteamericano. Estos equipos que tienden a estar por ahí ya en lo que es la zona media baja. Bien, y ahora ya nos vamos a meter un poquito más con la zona media alta, teniendo que hablar de, bueno, a ver, podemos hablar un poquito
La verdad que está bastante mezclada la zona media alta, si como lo vemos ahí. Tenemos a un Hülkenberg, tenemos un Colapinto, a un Tsunoda, a un Lawson, arrancando por el equipo que más quedó atrás en general, porque bueno, quedó Lindblad en la 10ª posición y quedó Yuki Tsunoda en la 12ª posición. A ver, en cuanto a estos pilotos, Yuki Tsunoda que reemplaza a Liam Lawson, que como vemos ahí, Lawson está en Red Bull. Para los que se están sumando ahora y ven a Lawson en Red Bull, Tsunoda en Racing Bull, es porque Hatchard se lesionó la muñeca y no está este fin de semana. Está en el paddock, pero no puede estar arriba del coche. Veremos de cara a lo que va a ser el Gran Premio de Italia en 2 semanas. En cuanto a Yuki Tsunoda, queda una diferencia de, bueno, casi medio segundo de su compañero de equipo, unas 4 décimas, un poquito más. Ahí, como lo vemos, Elmblad quedó en noveno, en la quali 2, Tsunoda 12º, pero un buen trabajo para un Yuki que se subió al auto, que nunca había probado uno de estos autos en toda en su carrera, porque recordemos que cambiaron para este año y Yuki Tsunoda no ha girado en estos coches, así que creo haciendo un buen papel, por delante Colapinto, 12º. Sabemos que Civic Car potencialmente sea el mejor coche de la zona media, ahora el PIN actualizado, así que ya vamos a hablar un poquito de eso, pero creo que es un trabajo decente de un Yuki Tsunoda teniendo una sola práctica y a medida que avancemos el fin de semana veremos ya cómo va afinando de cara a lo que va a ser la siguiente clasificación. Y un Albin Lindblad que otra vez se volvió a meter en el top 10. 10º para el piloto británico, quedó a 1 décima y media de Bortoleto. Y de Gasly también puede estar muy muy parejo. Así que gran trabajo de Lindblad nuevamente metiendo al Racing Bull ahí arriba. Bueno, ahora tengo que hablar de el equipo Audi, bien, que tenemos a Hülkenberg 14º, a Bortoleto noveno. El equipo Audi que en estos circuitos va muy bien. El chasis de ese Audi es muy bueno, el déficit lo tiene más que nada en la unidad de potencia. Un Hülkenberg que terminó 14º, no estuvo del todo fino, quedando bastante lejos de su compañero de equipo. Un Bortoleto que quedó prácticamente unas, bueno, 8 décimas por delante de Hülkenberg, lo cual habla de que Hülkenberg no hizo una buena vuelta. El potencial estaba, porque en las prácticas habían estado ahí arriba, y en la cual uno también ya metió una diferencia de Bortoleto de unas 5 décimas, o sea, está más fino Bortoleto, da la sensación. Hulkenberg no está del todo cómodo, pero otra vez Audi metiéndose ahí. Después en la quali 3 terminó en la 9ª posición Bortoleto, quali 2 terminó décimo, quali 3 noveno, intercambiando de posiciones con Lindblad, quedando a 5 milésimas del coche de Gasly con las mejoras. Así que esto da las, confirma, ¿no? De que realmente Audi tiene un muy buen coche y están ante una buena posibilidad de seguir creciendo y ante la posibilidad de sumar puntito de cara a mañana porque van a luchar ahí con Gasly la última posición. Hablando del equipo Alpine, tenemos que hablar del piloto argentino de Franco Colapinto, 13ª posición, Gasly en la 8ª, y si vemos en la Q2 la diferencia entre Franco y Gasly fueron unas 7 décimas y media, más o menos. Y que vos ves eso y decís, che, 7 décimas y media en un circuito como Zandvoort de 1.11 de giro es una animalada. Claro, pero Alpine este fin de semana está con coches distintos. Colapinto tiene el coche viejo porque las actualizaciones, gran paquete de actualizaciones que trajo Alpine para este fin de semana, que de momento parecen ser mejoras, algo que habíamos visto que habían dado problemas, bueno, de momento parece iniciar bien el coche, las tiene solo Gasly y van a llegar para el piloto argentino en el Gran Premio de Italia. Entonces, a ver, por un lado Franco lejos, pero por otro lado es positivo de que las actualizaciones da la sensación de que son mejoras y no como pasó en Austria. Veremos, hay que avanzar, hay que optimizar. Es recién una práctica y a la clasificación, lo cual te deja más margen de mejoras, pero esto habla de un buen paquete o de un buen potencial que puede tener Alpine. Algo que le habíamos recriminado durante toda la parte de la temporada era el desarrollo y los problemas que habían tenido y que las cosas que traían no funcionaban. Bueno, da la sensación de que esto puede ser bastante positivo. Después, para Franco no había mucho más que hacer, bastante lejos de su noda en el rendimiento, que era lo que por ahí veíamos en las últimas carreras, ¿no? Que el Alpine estaba por detrás del Bicarb y lo que sí vimos fue que Gasly en la Q3 quedó en la 8ª posición, justo 5 milésimas por delante de Bortoleto del Audi y quedó a 160 milésimas de Lindblad por delante, lo cual es positivo. Siempre la referencia por ahí era Audi y el equipo Bicarb y quedó a menos de 4 décimas del Ferrari. Bien, entonces buen trabajo de Alpine, esperemos sigan optimizando y ya de cara a mañana vamos a ver si por ahí tienen un poquito más, por qué no, pero da la sensación de que es un buen inicio para el equipo francés. Hablando ya de los equipos de arriba, me tengo que meter con el equipo Red Bull, que tenemos a Liam Blossom en la 11ª posición, que quedó justo eliminado ahí, bueno, justo quedó a 3 décimas y media del tiempo por Toledo en la quali 2.
quedando a una diferencia de Max Verstappen de unas 3 décimas y media más o menos, un poquito más, ¿no? Porque Verstappen se metió justito por delante de Bortoleto, así que la verdad que no es tanta la diferencia, 3 décimas y media en un circuito como Zandvoort, por ahí un poquito más que en un circuito chico. Pero Lawson me decía que no entendía qué había pasado en la última vuelta, se lo había visto firme, en la cual uno había quedado por delante de Verstappen, pero ahí le terminó costando un poquito. Y veremos ya a medida que avance el fin de semana si puede estar más cerca. Un piloto que viene haciendo una muy buena temporada, como sabemos, Liam Lawson, y que está de vuelta en Red Bull. Veremos, recordemos que cuando hizo su debut en Fórmula 1 fue acá, reemplazando a Daniel Ricciardo porque justamente se había lastimado la muñeca. Bueno, acá reemplaza y vuelve a Red Bull, reemplazando a Hatcher porque se había lastimado la muñeca. En cuanto a Verstappen, después terminó la sexta posición a medio segundo de la punta, por delante de Hamilton, que Hamilton no tuvo una buena vuelta, pero claramente de entrada en este fin de semana Red Bull es el cuarto coche, con una diferencia con respecto al resto. Recordemos Verstappen ha renovado este fin de semana con el equipo Red Bull. Pero veremos ya a medida que avance el fin de semana también, porque Red Bull los fines de semana sprint tiende a iniciar complicados y a medida que va avanzando, por ahí va afinando, sobre todo Verstappen se va sintiendo más cómodo, aunque de entrada, como digo, da la sensación de que ese equipo este es claramente el cuarto coche porque McLaren ha cortado la diferencia y ya se ha metido en la lucha. Hablando del equipo Ferrari, tenemos a Hamilton a 624 milésimas en la séptima posición, Leclerc a 55 milésimas del tiempo de la punta, los cuatro primeros en menos de una décima, habla de la paridad y de al ser un circuito corto, ¿no? A ver, Hamilton, como digo, venía haciendo unos buenos parciales y no cometió algún error en el segundo sector, da la sensación que lo dejaron lejos, porque tranquilamente Hamilton creo que estaba para meterse por lo menos en la quinta posición. Una décima había sido la diferencia, o 2 décimas entre él y Leclerc en, en las primeras sesiones. Así que sí, bien Leclerc estuvo más cómodo de entrada al fin de semana, en la cual uno quedó primero, en la cual Dios quedó tercero, y después quedó en la tercera posición a 55 milésimas, a nada de Lando Norris. Así que parece pintar un fin de semana interesante y creo que vamos a tener una mejor clasificación también después de la sprint en la que todo puede estar un poquito más parejo. De cara a mañana, Hamilton tiene el potencial, yo creo, mejor coche que Verstappen para poder luchar. Podemos tener algo interesante ahí. En cuanto al equipo McLaren, tenemos a Norris segundo, a Piastri cuarto. Buen trabajo de ambos pilotos, estando Norris a menos de media décima del tiempo de Russell, Piastri a una décima, mucha paridad entre ellos dos, 50 milésimas los separan. Un equipo McLaren que definitivamente se ha metido en el grupo de arriba. Viene en ganar en Hungría. Está muy cerca acá en Zandvoort. Creo que el coche tiene potencial para ganar un poquito más a medida que avance el fin de semana y que vayan optimizando todo. Así que buen trabajo del equipo a Papaya. Una dupla muy fuerte, muy pareja. Que, a ver, en la Quali 1 los 4 primeros puestos habían sido de los Ferrari y los McLaren. Después los 3 primeros puestos en Quali 2 de los McLaren y el Ferrari. Y Russell había estado quinto, cuarto, pero a la hora de la verdad se metió en la primera posición. Creo que tiene el potencial McLaren para mañana desafiar a medida que optimicen y estar ahí. A Norris se lo ve firme, a Piastri también se lo ve más cómodo. La diferencia no es tanta como se lo vio por ahí en otros grandes premios. Y recordemos que hay margen de mejora. Veremos mañana en el tema de la largada qué tan agresivo es. Norris no tiene nada que perder. Russell, cada puntito es importantísimo. Y justamente hablando del equipo Mercedes, tenemos a Antonelli quinto y a George Russell en la primera posición. Un Kimi Antonelli que tuvo una clasificación bastante complicada. Cometió un error en su primer intento de Q1 que se fue ancho en la última curva derecha fuerte antes de entrar a la peraltada. Lo pierde de atrás, lo salva con una salvada fenomenal. Y no sé si ahí le produjo un poco de daño al coche, le afectó yo creo un poquito a la confianza y después no se lo vio tan firme al italiano que quedó en la quinta posición a 227 milésimas de su compañero de equipo. Así que un inicio complicado. Pero bueno, lo positivo para él es que esto es en la sprint y no en la carrera, ¿bien? Porque en la carrera sería un margen más de puntos. Acá si termina así, perdería solo 4 puntos. Veremos qué tan agresivo es Antonelli. Si va a salir con mente fría, no desesperarse, bien, porque puede terminar perdiendo un poquito más. Tiene que tener la cabeza fría, que es un sprint. Pero si tiene la posibilidad de ir para adelante, sabemos que lo va a hacer. Difícil adelantar en este circuito, ¿no? La clasificación es muy importante, aunque veremos ya con estos coches qué es lo que nos depara. En cuanto a su compañero de equipo, Russell hizo lo que tenía que hacer. Russell necesitaba urgente el parón de verano, lo había dicho. Llega un poquito más fresco, llega iniciando con el pie derecho a un circuito que él dice que le gusta mucho. Y no había aparecido, los Mercedes no habían aparecido, como digo, en Quali 1 y Quali 2, hasta la Quali 3, donde desplegaron todo. Y Russell, con una muy buena vuelta, se quedó con el mejor tiempo de 1:11.567. Eh, Lográndolo ahí sobre el final, en el mejor momento de la pista. Y dice él, es recién el primer, por así decirlo,
el primer contacto con la pista. Esperemos que pueda mantener todo este ritmo de cara a lo que es el resto del fin de semana, ¿no? Y replicarlo tanto en clasificación como en carrera. Así que esperemos que podamos tener una linda carrera. Una linda carrera. El Mercedes siempre sigue siendo el favorito. En cuanto al resto de los equipos, parece que la diferencia también ayuda por el circuito no es tan grande como hemos visto en otros lados. Un fin de semana el sprint, el cual permite hacer cambios y podemos ver algo distinto, ¿no? La segunda clasificación. Pero de cara a lo que se viene mañana, creo que puede ser interesante. El circuito es un circuito que es difícil de adelantar, que es complicado, pero también lo teníamos en el Hungaroring y creo yo que tuvimos una linda carrera. Así que veremos ya qué es lo que nos depara el resto del fin de semana, con Russell ante una buena oportunidad de empezar a recortar puntos que tiene que hacerlo fin de semana tras fin de semana. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.